Muy bien. Bueno, lo que me gustaría que pudiéramos hacer es, no digo un repaso, pero mínimamente compartir algo acerca de lo que fue el último encuentro, que no está presente la asistente del último encuentro. No, perfecto. Aumenté de peso de la última vez. Respecto de los temas que se trataron, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que se haya visto y que les hubiera gustado participar de lo que se habló en el encuentro que se vio filmado? Que yo no vi por pudor, realmente, me hubiera dado mucha vergüenza mirar, y porque todavía no me hice el usuario. Entonces eso lo voy a hablar con ustedes. Es un problema. Interesante. ¿Qué piensan de los temas que se trataron en ese encuentro? Esto simplemente para verificar que vieron realmente las clases. A mí en general lo que yo voy teniendo es una sensación así muy contrastante, ¿no? Porque por un lado, cuanto más escucho de estas clases y más material recibo y demás, más me interesa el tema. Bien. Ahora, paralelamente crece mi ansiedad porque no sé hacer nada de todo lo que se habla. Bien, perfecto. Tengo una 45. No, es chico el ambiente, salpica mucho. Salvo que sea, Un blazer. No sale nada. Ah, eso está bueno. Blazer. Bien, ese es un punto interesante que vamos a verlo ya mismo. Bien, bueno, entonces aprovechemos para aclarar algunas cuestiones de lo que fue esto justamente. A ver. Vos hablaste de los recados a tomar cuando uno ingresa al lugar derecho. Sí. Nosotros, ¿cuáles son los recados que debemos tomar? ¿Quiénes serían ustedes? El perito informático en este caso. El perito informático. En realidad el perito informático, si hacemos un orden de ingreso, el perito informático no le importa a nadie cuando entra. Mientras no entre primero, porque digamos, es muy poco lo que nosotros podemos hacer para el aseguramiento, ¿sí? ¿Cuándo entra el perito informático? Salvo que sea una cuestión de urgencia, entrará al principio. Por ejemplo, donde haya serio riesgo de que me estén destrozando información. Entonces ahí puedo llegar simplemente para dar instrucciones. Yo recuerdo una vez que nosotros entramos a un lugar que falsificaban documentación para sacar créditos. Entonces, tardaban en abrir la puerta, Hasta que vino el coscorrón didáctico. Claro, hasta que les dije, mira, me están borrando información, están anulando algunas posibilidades, están apagando todas las máquinas. Y entonces ahí se hizo una entrada forzosa al lugar, y en el momento en que entramos había un matrimonio y el caballero se estaba comiendo un documento, un DNI, y la señora estaba guardando entre sus ropas recibos de sueldo y esas cosas. ¿Qué tiene que ver el perito informático? Bueno, recuerdan que en el primer encuentro hablamos sobre pruebas digitales y pruebas no digitales, ¿sí? Si estamos hablando de un caso de falsificación, obviamente que yo pueda tener la documental impresa de lo que están falsificando, es como que se concreta el delito justamente en el momento en que lo imprimen. Mientras tanto, él podría decir, no, mira, a mí me gusta sacarle fotos de los documentos. Ahora, si lo está imprimiendo y yo tengo documento y recibo de sueldo de una persona, entonces, digamos, eso constituye una prueba que abona más mi trabajo. Pero si no, en general, además, en ningún manual de criminalística uno va a ver en los protocolos de ingreso al lugar del hecho en qué momento entra el perito informático. Lo cual, desde un punto de vista puramente profesional, puede llegar a uno a decir ni siquiera nos tienen en cuenta. Desde un punto de vista de la salida laboral, es
todavía ni nos tienen en cuenta, o sea, eso está buenísimo. Para los que pretenden hacer de esto su actividad, hay terreno llano. O sea, cuando uno va a trabajar en estas lides, dicen, no se olviden del perito informático. ¿Y de eso dónde hay? Claro, Yo tengo. justamente. Entonces, desde ese punto de vista, aunque parezca muy raro, porque digamos, hace muchos años ya que la informática está implantada. Yo digo, por el tema del caso de los suicidas, como usted hablaba ahí, por ejemplo. O sea, ¿cuándo voy a entrar yo? Y una vez que haya trabajado, obviamente, médico y fotógrafo, después va a trabajar rastro. O sea, si hablamos de gente muerta, de ver gente muerta con el sexto sentido, definitivamente nosotros somos muy accesorios, muy accesorios. ¿Cuándo cobramos protagonismo? Cuando el delito que se constituye es puramente informático y tenemos información en vivo que necesito cuidar. Claro, que no me apaguen para que no se pierda la información de memoria, que no me hagan desaparecer un router y por lo tanto yo pierda de vista la posibilidad de que haya una red Wi-Fi que esté trabajando y que por lo tanto amplíe mi universo de trabajo, todo ese tipo de cuestiones. Cosa que también es difícil de transmitir desde un punto de vista teórico, porque repito, los protocolos escritos nosotros no figuramos. Y desde el punto de vista teórico, cada uno va construyendo su propia casuística. Yo ni loco le digo al de rastros, no, espera que entro antes yo, porque no está ningún manual que justifique que un informático entre antes que uno de rastros. Pero si ellos pagan la máquina, supongo que es un tipo que se Y un coquito. Y vienen y hacen todo, y a ver, apagaste y vas a la informática. Esa parte. Porque si ellos no saben cómo tienen que hacer, cómo van a ir. Bien, entonces ahí es donde empieza a trabajar todo lo que es la preparación previa del caso. Esto es, ¿cuál es la mejor forma que asegure nuestra actuación en el lugar del hecho? Es haber tenido previamente contacto con los actores judiciales del proceso y que, por ejemplo, en una orden de allanamiento conste de manera explícita que el allanamiento se haga con presencia del perito informático. Esto puede ser tanto en la faz penal como en la faz civil, cuando no hablamos de allanamiento, sino que hablamos de un aseguramiento de prueba o demás, pero que desde el punto de vista judicial se haga ese resguardo de que no se tome ninguna medida sin la presencia de un perito informático. Eso es muy común que uno pueda hacerlo, si tiene conocimiento previo del hecho. Entonces uno se pone en contacto con las autoridades judiciales, les informa la situación y les solicita que no se tome ningún tipo de medida que no sea técnicamente resguardada. Nunca, al menos en mi caso, jamás hubo una objeción y me dijeron, no, perito informático usted no va a ir al lugar del hecho. Ni en la faz penal ni en la faz civil. Pero es un tema interesante. Ahora continuamos con eso. Para contestarle a Sergio, es no solamente lógico, sino sano ese sentimiento. ¿Por qué? En un momento lo deslicé en la clase anterior, cuando dije que esto no es un curso de ética del hacking o de seguridad informática. Sobre eso también quiero preguntar. Sino que es un curso sobre pericias informáticas. O sea, acá no venimos a aprender cómo se hackea. No, pero en los primeros apuntes que recibimos decía que es necesario conocer ese tipo de instrumentos en forma previa para poder interpretar ahí y estamos. reaccionar posterior. Pero, claro, yo no sé nada de nada. Claro, ¿cuál es nuestra necesidad? La necesidad nuestra es distinguir la actividad y saber cómo combatirla. Perfecto. A ver, si yo subo al subte y pretendo robarle la billetera a un tipo, lo más probable es que termine golpeado y preso, porque soy muy malo como punga. Ahora, si yo subo a un subte, lo primero que hago es empezar a mirar a todas las personas y si hay un punga es probable que lo detecte enseguida y que sepa cómo actuar para anular su actividad delictiva. Está bien, es un ejemplo muy gráfico, como el del charqui y la carne cruda.
Mi experticia es detectar una actividad delictiva y saber cómo anularla. A ver, yo no voy a sacar un arma en el vagón del subte en 1 hora pico por un punga, pero sé cómo anularlo de algún modo, ¿sí? Y en esto es lo mismo. Si nosotros, a ver, si el perito informático pretende desarrollar como experticia poder llevar adelante las actividades delincuentes, de los delincuentes que pretende de algún modo al menos combatir, está tratando de cumplir 2 funciones. Y no siempre uno puede ser bueno de ambos lados del mostrador. No siempre el vendedor es bueno comprando, no siempre el comprador es bueno vendiendo. Y en este caso es más o menos lo mismo. Nosotros somos los bomberos que llegamos para ver por qué se produjo el incendio. No sabemos cómo provocar incendio. En realidad sí sabemos cómo provocar incendio. ¿Por qué? Porque hemos ido a tantos incendios y hemos logrado determinar qué tipo de material se usa para provocar un buen incendio y dónde hay que ponerlo para que el incendio sea efectivo, que si yo alguna vez tuviera que hacerlo, es muy probable que sepa cómo hacerlo. De ahí a que yo lo haga, ahí es otra cosa. Respecto del ethical hacking, el ethical hacking es precisamente llevar a la práctica este tipo de actividades. Es otra capacidad. Si un perito informático es experto en ethical hacking, está buenísimo. ¿Por qué? Porque no solamente sabe cómo se hace, sino que sabe hacerlo en la práctica. Pero para ser realmente un hacker, se requiere un bagaje de conocimientos que no necesariamente están asociados con la capacidad de investigar cómo se lleva adelante la actividad de un hacker. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ese es mi hermano, dijo. Presentado así. Y así se anotó como un tono de orgullo. Ese es mi hermano. ¿Estás cómodo ahí? Acá tenemos lugar para tirar un poquito ¿Querés más. estar lejos de tu hermana? Hay alguna silla. ¿Hay lugar ahí? ¿Sí? ¿Querés ir hacia atrás? No, falta la silla, ¿Estás ¿no? incómodo? Tráete una silla. Bien, muchísimas gracias. Tampoco es un curso de seguridad informática, tampoco es un curso de auditoría informática. Digamos, si tuviéramos que buscarle los parentescos más cercanos, un curso de auditoría es donde a mí me permite determinar si un sistema está en condiciones o no de resistir ataques, si está construido de manera lógica, si los flujos de información se dan. Esto es una adquisición que se dio este año y le agradezco muchísimo a este curso. Quedó registrado. Porque nunca me habían tratado así. Igual lo peor es no Sí, tomaba solo. sí. Porque Quedó mamá me registrado. enseñó a ser agradecido a la vida y a la gente. En la clase pasada había una sola alumna presente. Ahora que duró el curso 2 mates. Es que en un momento me hizo, no se vio la filmación. En un momento me hizo cara de asco. No. Y no está más el manchón verde ahí, porque lo han limpiado bien, pero entendí la indirecta. Entonces, volviendo a esto. La pericial informática, o sea, este curso, esto en realidad debería ser una carrera. Está extremadamente comprimido y la idea del curso es sentar los cimientos y los pilares que tienen que ver con la estructura de la investigación. Por eso hablamos de cuestiones que tienen que ver con la criminalística, porque hay que saber investigar. Que un delincuente no sabe investigar, por eso los agarramos. Porque si un delincuente fuera un buen investigador, sabría qué hacer para que no lo agarren. Y vivimos agarrándolos.
¿Por qué? Porque no se piensan que uno lo va a perseguir. A ver, es la diferencia entre un atacante y un defensor. Si yo, bueno, yo nunca voy a poder ser marcador central, pero podría ser un buen marcador de punta, por la altura, digo. A ver, si yo voy a hacer un 2 rústico, yo no sé cabecear y clavarla en el ángulo. Lo que sí estoy seguro que el 9 va a tener que ser muy bueno para que yo lo deje cabecear. Y esa es mi función. Nosotros no somos 9 goleadores, somos 2 rústicos. Nuestro trabajo es impedir, sí, no tengo mucho Es un ejemplo sin perspectiva de género. por eso, a ver. No sea machista. Nosotros somos peluqueros, no somos las modelos. Yo sé cómo dejar lindo un pelo, pero nunca voy a tener el pelo así. Porque eso se lo dejo a los hackers, que desde el punto de vista informático, un hacker es mi mundo. Es fabuloso ver trabajar a un hacker. Trabajan a una velocidad que yo no necesito. Porque cuando yo trabajo en laboratorio, trabajo de manera extremadamente minuciosa y me tomo todo el tiempo del mundo. Si yo estoy vulnerando un sistema, no tengo tiempo para ser minucioso. Si yo estoy robando, no tengo tiempo para tomarme toda la paciencia del mundo. Ellos desarrollan una experticia que yo no solamente no tengo, sino que no quiero tener. Ellos son la liebre y yo soy el sabueso. Yo voy oliendo, husmeando, con todo el tiempo del mundo. Es él el que se tiene que esconder y tiene que ir corriendo de un lado para otro. Esa es la diferencia, que por ahí es muy difícil de verlo en estos campos hasta que uno empieza a trabajar en eso. Y dice, pero entonces vos te dedicás a perseguir delincuente informática y no sabés hackear una red Wi-Fi. Y no, porque yo no hackeo redes Wi-Fi. Yo detecto cuando hackean una red Wi-Fi y detecto de dónde se hackeó la red Wi-Fi y tal vez pueda encontrar quién la hackeó. ¿Y cuándo empezamos a saber cómo detectar? Bien, una vez que nosotros tengamos, bueno, voy pasando, es amargo como la hiel. Empezar a desarrollar técnicas requiere un background de basamento que tienen que ver con la práctica pericial, que eso es lo que desarrollamos en las primeras clases. Y por otra parte, si en las primeras clases logramos desarrollar esa ansia de ver y esto cómo es, entonces estamos trabajando bien, porque a nadie le gusta cavar cimientos en una casa. A uno le gusta comprar puertas, ventanas, a otros ni siquiera eso, les gusta comprar muebles. Nosotros en este momento estamos cavando los cimientos de una profesión. Y es arduo. ¿Muy cortos son? No, está bien. Acá si mi compañera dice que está bien, que viene de la zona donde no cualquiera toma mate. Dale, buenísimo, gracias. Pero, digamos, lo que intento transmitir es cuál es la filosofía del curso. Este es un curso de informática forense y todavía diría que es un subgrupo de la informática forense, que es la pericia informática propiamente dicha. Para eso ustedes necesitan saber hacer una pericia. De nada sirve, y esto lo he visto, de nada sirve llevar adelante una muy buena investigación si después eso no queda plasmado en un muy buen resultado pericial, porque se cae en juicio. Se cae, y un juicio requiere de todo un universo de formalidades muy estrictas. Y el éxito de la investigación requiere también de una práctica investigativa que haga que cada vez que yo voy a fabricar un auto no tenga que inventar la rueda. Entonces, la idea del curso es brindarle las herramientas para que ustedes puedan aprender cómo se investiga en el universo informático, que no es lo mismo de cómo se investiga
en el mundo real, digamos. El ciberespacio tiene sus propias reglas, que no es lo mismo. O sea, a mí, honestamente, y es parte de lo que vamos a ver, me importa muy poco el dispositivo. Si yo agarro un pendrive y lo tiro al piso y se me rompe, a mí me importa muy poco en tanto pueda seguir leyéndolo. Porque no es el hardware de soporte mi prueba, sino la información que contiene. En otros ámbitos, eso sería absolutamente delirante, porque la prueba es el objeto. Y esto es... La prueba material. La prueba, claro, o sea... Si ustedes recurren a los manuales jurídicos, ustedes se van a encontrar con 3 tipos de pruebas: la prueba material, la prueba documental y la prueba testimonial. Es lo que decía en el video. Lo nuestro abre un campo extrañamente inexplorado primero, porque ya es viejo, como siempre decimos, o sea, todos los que estamos acá no somos nativos digitales, pero hemos crecido relacionados con la informática. Y además, las TICs han atravesado toda nuestra vida. Y no solo la nuestra, de todo el mundo. Y el mundo si mañana colapsan los bits del mundo y no queda un solo bit vivo, el mundo como lo conocemos colapsa. No es pero ni un apocalipsis zombie provocaría el desastre que provocaría que ningún sistema informático funcione a partir de mañana. No tenemos comunicaciones, no tenemos entretenimiento, no tenemos nada, pero nada. Nuestra vida desaparece. Se borra de la faz de la tierra. En función de eso, que todavía estemos tratando, vamos a hacer una topología de estrella donde hay un servidor central y envía, recibe. Entonces, bueno, más o menos esa es la idea. Hoy vamos a empezar a ver casos prácticos. Esto es, vamos a empezar a ver cómo trabajan ciertos tipos de delincuentes. O sea, todavía no vamos a hacer práctica. O sea, ¿cuándo vamos a salir a correr la liebre? Cuando sepamos cómo husmear y cuando sepamos cómo se esconde una liebre. Porque salir ahora a correr la liebre nos va a llevar a eso precisamente. Vamos a quedar corriendo la liebre. Entonces, aprendamos a ver cómo trabajan los delincuentes informáticos, porque es lo que nosotros vamos a tener que ver. Después vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros frente a eso. Eso, digamos, es la parte final del curso. ¿Por qué? Porque, como les dije, esto tendría que ser una carrera, pero no lo es, aquí. No sé si en algún lado hay una carrera de periodista informático. Por lo tanto, lo primero es tratar de homogeneizar el grupo, de algún modo. No todos vienen del universo informático, no todos vienen del universo jurídico. Algunos son policías, otros son operadores judiciales, algunos son periodistas. ¿Qué hacen acá? Pero bueno, ahí está. Y lo más importante, y esto es lo que los va a definir, y es lo que particularmente, por una cuestión de práctica, más me gustaría poder transmitirles, es el vocabulario técnico. Lo peor que les puede pasar en un juicio es que venga un perito de parte contrario a ustedes y se dé cuenta que no saben. Porque se les nota en la cara, se les ilumina el rostro. Entonces, yo no sé si ustedes lo han ido notando, ojalá que sí, porque sería justamente algo muy gratificante, pero cuando empiezan a hablar de estas cuestiones, empiezan a llamar a las cosas de otro nombre y empiezan a hablar con un vocabulario muy propio de esto. Entonces, ¿cuántas veces escucharon de mí la palabra experticia?
millones? Porque es la palabra que define a un perito. ¿Qué hago yo en este juicio? Vengo porque poseo una experticia que ninguno de ustedes tiene. Y entre todos así lo señalé al juez. Por eso estoy acá, porque tengo una experticia. Y el término experticia me define a mí no solamente como un profesional de la informática, ni siquiera como un especialista, me define como un experto. Y un perito en juicio es un testigo experto. Hay testigos de toda índole en un juicio, pero un perito es un testigo experto. Y ustedes tienen que demostrar eso en el juicio. Entonces, esa es un poco la idea. Si quieren entrar en este mundo, y está muy bueno, y yo los invito, tienen que adoptar los modismos. Si yo hablo con un policía, me doy cuenta a los 30 segundos de cómo habla un policía. Un periodista está acostumbrado a manejar los dialectos propios de cada profesión. Yo hablo con un médico enseguida. Un médico nunca va a decir se murió de un ataque al corazón. Un médico va a decir hizo una muerte súbita. Iba corriendo y de repente hizo una muerte súbita. Y capaz que está hablando de su amigo. Bueno, cuando nosotros hablamos, no decimos disco rígido, como dice la gente. No decimos pendrive, decimos dispositivo de almacenamiento. Porque no me importa si es un disco rígido, un pendrive, un CD, un DVD, lo que fuera. Para mí es un dispositivo de almacenamiento. Yo voy a decir disco rígido cuando esté describiendo el dispositivo de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, toda esta etapa previa es de forjar bases y de plantar columnas, pilares. Y es la parte menos gratificante de la construcción. Pero si alguien ve estos cimientos y dice, uy, qué buena que puede quedar esta casa, entonces estamos haciendo un buen trabajo. Si alguien dice, no, pero yo estoy cansado de cavar y cavar y cavar y de acarrear escombros, tal vez no sea la mejor elección, aunque esté pateando en contra de mi propio arco. Porque, a ver, todo nuestro trabajo es de construcción, es bien Augusto Comte esto, es un escalón encima del otro, es el positivismo llevado a la máxima potencia, es todo lo que yo tengo ahora es producto de lo que fui construyendo antes, y así construyo una pericia, y esa es la forma que tengo que darle una pericia. No puedo construir una pericia como la película El Sexto Sentido, cosa que parezca una cosa, parezca una cosa, parezca una cosa y a último momento me cambian completamente y digo, uy, nunca me lo hubiera imaginado. No, una pericia te va llevando, te va llevando, te va llevando, te va llevando y cuando te muestra la conclusión, a vos te parece que es lo más lógico del mundo y ni se te hubiera ocurrido pensar otra cosa que no fuera esa conclusión que vos le estás mostrando. ¿Sí? Es, como diría papá, el hombre de la víbora. ¿Sí? Que no sé si ustedes conocen, pero antes solía haber vendedores callejeros que venían con una víbora y entonces el tipo terminaba vendiéndote un pelapapa, un sacacorcho, una cosa así, pero te enrollaba la víbora y el tipo venía con una víbora y te fascinaba con la víbora y te terminaba vendiendo una porquería. La idea nuestra no es terminar vendiendo una porquería, pero es ir mostrando todo un desarrollo que vaya hipnotizando a quien nos escucha. Acá en Santa Fe, muy pronto vamos a tener implantado el juicio oral al mejor estilo americano, al mejor estilo de las películas. Como será prontamente el sistema penal acá en la provincia. Y de algún modo es el modelo que debemos tratar de seguir en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque es el que más valor le da a la prueba objetiva. En el sistema judicial inquisitivo,
que es como normalmente solemos tener, el valor del testimonio va por sobre todas las cosas. Es una bruja, yo la vi, la quemamos. Ya, o la tiramos desde la torre a ver si vuela. Ay, claro, ahora, ¿qué prueba fáctica tenía ese que dijo es una bruja, yo la vi? Bueno, a ver, ¿qué brujerías produjo? Tráigame a alguien, tráigame un sapo que usted pueda asegurarme que anteriormente era un vecino de la localidad y fue convertido en sapo por esta persona. Muéstreme el proceso. ¿Qué prueba hay de que esta mujer efectivamente es una prueba? Una bruja. ¿Dónde está la prueba de ello? No hace falta. En el sistema inquisitivo, lo testimonial es determinante. En el sistema oral, los testigos son importantes, pero los testigos expertos son determinantes. Demuéstreme con absoluta claridad que esto efectivamente es así. Y ahí hay que empezar a traer pruebas. ¿Por qué digo que está muy bueno esto? Porque en el sistema de juicio oral, las pruebas no se van agregando al expediente. No hay expediente. El caso se resuelve en juicio. Uno colecciona indicios, efectúa labores preparatorias y la prueba se constituye en el juicio. Nada es probado antes del juicio. Y ahí también el valor de saber exponer. Porque el juez, a diferencia del sistema inquisitivo, es un juzgador que desconoce completamente. El juez de instrucción, que nosotros conocemos, juez un cuerno. El tipo investiga. Era el que, bueno, en La Pampa antes, hasta el año pasado se puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal, ahora la investigación la hacen los fiscales, no el juez. Bien, entonces, en la medida que nosotros tenemos un juez que realmente juzga, para poder juzgar tiene que desconocer toda la etapa de investigación previa preparatoria. Entonces, yo tengo ahí un tipo, o tres, según sea O o N. En Córdoba, por ejemplo, ya están implantando el sistema de jurados populares. Acá también está el código nuevo. ¿Acá en Santa Fe? Sí, no sé si se va a implementar, pero está. Claro, porque yo lo que sé es que según la gravedad del delito puede haber un juez o puede haber tres jueces. O puede haber un jurado. O puede haber un jurado. Por ley especial en cada caso. Se puede determinar que haya un jurado. Bueno, imagínense tener que convencer a 5, 8, 12 personas de la calle. ¿Qué voy a hacer yo como perito? ¿Cómo convenzo yo? Me olvido que tengo el corbatero y la mandíbula. Se va a escuchar. Seguramente. Pero ya lo escucharon ustedes. ¿Quién va a ver el video? No debería verlo nadie. ¿Cómo hago para convencer a esa gente? ¿Recuerdan en el primer encuentro cuando yo les mostré el ejemplo de la fecha de instalación de Windows? Que había que ir a buscarlo dentro del registro de Windows, dentro de la carpeta current version, dentro de la variable install date, y encima lo que me traía era una variable hexadecimal, y yo tenía que mostrarle al testigo en ese momento que esa variable hexadecimal era la que me estaba mostrando la fecha de instalación, y estamos hablando de perseguir un delito que casi roza la inexistencia, que es la teoría de haber instalado, instalar Windows de modo ilegal. Por favor, arrojen la primera piedra. Al menos como prueba, al menos para ver la estrellita. Hay un video en un grupo Linux muy lindo de una presentación de la gente de Microsoft en software legal que están dando una presentación de PowerPoint y abajo le aparece la estrellita que dice esta podría ser. Sí. Y el flaco de software de software libre en un momento levanta la mano y le pregunta por qué tenía eso. Está grabado eso en un sitio de Linux de acá de Argentina, porque eso pasó en Uruguay. Entonces, bueno, digamos, la idea es, por eso tratamos el tema de la fotografía pericial en la clase pasada. ¿Por qué? Porque la fotografía es un apoyo fundamental para poder ilustrar nuestra labor de laboratorio, porque yo voy a tener que mostrar en el juicio todo lo que hice para llegar a esto. Entonces,
tengo que tener material que me permita a mí refrendar de algún modo mi labor investigativa. Y además porque aprovechamos esa cuestión para ver elementos que tienen que ver con la criminalística. A ver, si estamos acá es porque nuestro futuro laboral va a estar relacionado con la criminalística. A lo mejor nunca chapoteemos en un charco de sangre, pero ojalá sí, porque está bueno. Porque si nosotros podemos lidiar con eso, ¿cómo no vamos a poder lidiar con una computadora? Y en definitiva la cuestión es abstraerse de ese elemento y entenderlo como algo que yo voy a investigar. Y esa es la idea. Igual tengo una preguntita. Sí. Por ejemplo, cuando vos decís lo de la foto, para mí es bárbaro. Sacamos foto cuando llegamos a ver cómo estaba la máquina, prendida, apagada, dónde estaban los dispositivos. Otra foto antes de abrir, vamos a suponer que es una de estas, abrir la CPU. Otra foto cuando la conectas, vamos a suponer que tenés la valijita y la conectás, y después, sí, o sea, después ahí se acaba la foto. Y pero depende. Acá él planteó la posibilidad de un suicidio. Sí. Yo voy a investigar un suicidio. ¿Cómo no voy a sacar fotos del lugar si yo voy a investigar un suicidio? A ver, un desfalco de una empresa. ¿Cómo no voy a mostrar? A ver, no es lo mismo si yo llego, acá por ejemplo en Rosario, un broker de cereales. Los tipos manejan, en una oficina así como esta, van a tener no menos de 15 o 20 operadores telefónicos que están cerrando negocios por millones cada uno. Yo los invitaría a que lo hagan para sentirse realmente muy poco desde el punto de vista material, porque uno está escuchando y dice, bueno, 2,5 millones, listo, te lo deposito, ok, quedamos así, 2,5 millones, vamos a mandar algo, listo, chau chau, y el otro está diciendo 700.000, 5 millones, y están todos manejando cifras de ese volumen. Entonces, uno se encuentra en una oficina así como esta, todo idéntico. Nada más que ahí, en lugar de ver un baño, cuando uno entra, ahí hay un rack de servidores impresionante, porque los tipos están conectados absolutamente con todo. Entonces, ¿cómo no le voy a sacar una foto a eso para mostrar cuál fue mi ámbito de incumbencia en ese lugar? Porque nosotros, y está muy buena la pregunta, tenemos la tendencia a imaginarnos la pericia, yo sentado abriendo una computadora, sacando el disco rígido. Claro, yo evidentemente mi imaginación es corta, porque yo digo, bueno, saquemos la imagen, todas las imágenes que sean necesarias de la escena, sea cual sea, cuando vamos a buscar el dispositivo, cuando agarramos el dispositivo, así, si es que tenemos que ir, porque tal vez llega, no sé, te lo traen. Si me lo traen, ni hablar, si me lo traen, pero más fotos que el casamiento. Porque yo tengo que demostrar cuál era el estado del secuestro al momento en que me llega. Sí, sí. Cada cosa, porque después me lo van a indicar a mí si no, ¿Cuál? Hasta ahí. O sea, y en el momento en que entran los muchachos, pongo el vals y entro a sacarle foto a todo el proceso de entrega. Porque es cadena de custodia. Entonces, ¿a qué le voy a sacar fotos? A toda la cadena de custodia. A ver, ¿cuándo? ¿Siempre? Y no. Depende. O sí, qué sé yo, hay gente minuciosa, o sea. Sí, no, más vale tener. ¿Quién plancha todas las camisas antes de colgarla en el placar? Y hay gente que lo hace. Hay otro que agarramos la camisa y la tiramos así, y cuando necesitamos la camisa la sacamos y la planchamos. Hay gente que no te cuelga una camisa sin planchármelo. Cada maestrito con su librito. Ahora, ¿quién se pone una camisa arrugada? Y ya si te pones una camisa arrugada, pensá que lo tuyo no es vestirte con camisa, o sea, ropa de pobre. Entonces, si sos perito, hay cosas que tenés indefectiblemente que registrar fotográficamente. ¿Por qué hacen? Algunos le sacarán foto a todo, otros le sacarán foto a lo esencial, otros le sacarán foto a lo mínimo. Pero yo de algún modo tengo que dejar un registro. Y no solamente la cuestión que
está lavando la yerba. Porque ese es el siguiente paso. Ahora ya consigo que nos traigan mate, pero como se han dado cuenta, no traen yerba, con lo cual uno no puede cambiarla. Pero bueno, ellos no toman mate, entonces desconocen que la yerba en un momento se lava y hay que cambiarla por otra. Ya lo vamos a enseñar. Cuestión de expertise. Justamente, le falta experticia en este campo. El no es mi campo es otra frase. O sea, yo a mis hijos me dicen, papá, ¿esto cómo se hace? Digo, mira, hijo, no es mi campo. Es una muletilla que nos va a evitar meternos en problemas. ¿Sí? Y dígame, en este caso, ese no es mi campo. No me puedo, pero no se metan nunca en camisa de 11 varas. A ver, es una cuestión judicial. Está en juego la libertad o las posesiones materiales de una persona. Para algunos es más importante lo segundo que lo primero. Y la otra cuestión de mostrarle lo de la fotografía pericial es para adentrarlos en el mundo de la investigación pericial, de una manera que puedan ver con qué nos relacionamos cuando hablamos de investigación criminalística, y que necesariamente tiene que ser interdisciplinaria. Necesariamente tenemos que acostumbrarnos a interactuar con otros expertos en otros campos. ¿Por qué elegí la fotografía? Porque, si bien es otro campo, está muy relacionado con lo nuestro por una cuestión tecnológica, entonces mató dos pájaros de un tiro. Podría haber hablado de balística, pero, digamos, ¿en qué le aportaba a este curso si yo usaba para hablar de la trayectoria de una bala? En cambio, si hablamos de lo que es formato RAW, si hablamos de lo que es... Tengo una pregunta. Bien, esto es lo que a mí realmente me gusta, porque es lo que enriquece el curso. Tiene que ver con eso. ¿A qué le voy a sacar foto? No sé a qué le voy a sacar foto. Lo que sí sé es que cuando tenga que sacar foto, yo sé cómo voy a sacar una foto. Que tiene que ser en formato RAW. Y además, por ejemplo, cuando yo vaya a sacar una foto, me voy a mostrar mi experticia. Claro. Porque eso también es otra cuestión. No voy a ir con la camarita que uso cuando me voy de vacaciones. Porque ahora yo ya sé, entonces cuando caigo con chapa de pelito. Porque esta cámara es una cámara especial para sacar fotografía pericial. Porque es mi... alguien había levantado unos videos de un gallego que mostraba qué era lo que había que tener en un maletín de... Sí, yo no lo subí yo, lo dejé mirar porque dije, todo eso que llevar. Bueno, pero yo empecé a ver y digo, ¿para qué? Fue lo primero que pensé. O sea, en un momento saca un tester el gallego. Claro, yo dije, no sé nada. Pero si ustedes veían, o sea, desmenúcenlo de todo eso. ¿De qué era ese maletín? De un tipo que hace soporte técnico. Llevaba destornilladores, alicate, pelacable, tester. A ver, estamos hablando que nuestro universo de trabajo es la prueba digital. Estamos mostrando instrumentos. Y él me está mostrando un instrumental de análisis de hardware. Ni siquiera de análisis, porque me hubiera dicho, sacó un oscilógrafo, sacó un medidor de campos magnéticos para testear un disco rígido. Claro, era el flaco que viene y dice, se me rompió la computadora y viene a instalarte el cable. Lo estoy sacando de contexto. O sea, si el tipo era un perito informático, evidentemente... Ahora, ¿en qué momento sacó sus herramientas de software? ¿Cuándo mostró las distros de Linux? ¿Cuándo mostró las distribuciones de Linux? Distro. O sea, si uno dice distribución de Linux, está demostrando que no es del campo. Uno, ¿cómo le llama una distribución de Linux? Una distro. Sí, es como en fotografía. Yo supongo que en todos los campos es lo mismo, donde hay términos que son puramente de la especialidad, y si alguien no maneja esa terminología, no es del palo. Entonces ya sé que si le pego en la costilla se dobla. No hay nada peor que a uno le hagan una pregunta
y uno no esté seguro de si puede decir que no la sabe. Porque cuando uno sabe, dice, no es mi campo. Listo. 39 y a otra cosa. Ahora, cuando a mí el tipo me hace una pregunta y espera que yo la conteste con naturalidad y yo no tengo ni idea de lo que me está hablando, qué sensación incómoda. ¿Qué le contesto? Y Si esto hace empiezo- a la falta de credibilidad. Pero obviamente la credibilidad de un testigo experto es determinante. 1000 veces mejor decir, no manejo ese tema con absoluta firmeza y Sí, en con forma naturalidad. instantánea, que decir, ¿Qué me quiere decir tal cosa? No, ¿cómo? No le quiero decir eso. Que eso también, no vamos a tener espacio para hacerlo. Pero los invito a que puedan buscar información sobre el desempeño en juicio de un testigo experto. Porque y uno tiene que entrenarse, y para esto hay preguntas pasivas y preguntas activas. No quiero irme demasiado del tema, pero ustedes tienen que saberlo. En un juicio, la figura de quien propone un perito, porque a todo esto, siempre el perito es propuesto por alguien, por la fiscalía, o por la defensa, o por la parte, pero un perito no viene y dice pilú y subí. Alguien a mí me trae para que yo defienda su posición. En ese momento, supongamos que nosotros vamos como peritos por la fiscalía. Cuando el fiscal me hace preguntas, el fiscal me va a hacer preguntas para que yo me explaye. Está dando el pie. Exactamente, no me va a hacer preguntas del tipo que yo voy a responder sí, no. Es decir, ¿y cómo llevó adelante usted esa investigación? A ver, si yo tuviera que mostrarlo desde un punto de vista escenográfico teatral, diría, en el momento en que yo soy perito de parte y la parte me está interrogando, la luz me apunta a mí y quien me pregunta está en una penumbra semi-iluminada. Pero todos tienen que mirarme a mí. Entonces, ¿y usted qué peritó? Una computadora. ¿Y cómo era esa computadora? Y era una... ¿Y qué encontró en esa computadora? Entonces empieza a aparecer esto y el testigo experto pierde protagonismo y por lo tanto pierde credibilidad, porque en definitiva no es un testigo experto el que está brindando su conocimiento, sino que es el abogado el que está construyendo el discurso, extrayéndole lo que quiere al testigo experto. Cuando me interroga la contraparte, no va a querer que yo hable, no me va a dejar hablar, de hecho, no me deja hablar. Entonces, el tipo de preguntas activas que me va a hacer es: ¿y usted verificó la cadena de custodia? Sí, no hay mucho más. No me va a decir, explíqueme cómo fue la cadena de custodia de este equipo. Me va a decir, ¿usted verificó la cadena de custodia? Sí, yo la verifiqué. ¿Firmó cada uno de los formularios? Sí, los formularios que me llegaron a mí. ¿Firmó todos los formularios o solamente algunos? Yo firmé los formularios que me llegaron a mí. ¿Y usted conoce cómo fue el paso previo a que le llegaran a usted? No. O sea que usted desconoce cómo fue la cadena de custodia hasta el momento que le llegó a usted. Sí. No más preguntas. Julio. Así es como se constituye, y esa es la diferencia entre un interrogatorio pasivo y un interrogatorio activo. Yo puedo haber hecho un excelente trabajo, pero si tengo una buena contraparte, no me va a dejar hablar. Pues yo, si intento decirle, no, lo que pasa es que en realidad la cadena de custodia se constituye de una serie de pasos, no le estoy preguntando eso. Es más, ni siquiera me lo va a decir a mí. Un buen abogado le va a decir al juez, señoría, por favor, evite que el testigo experto responda a cosas que yo no le pregunto. Y el juez me va a decir, cállese la boca porque no le estoy preguntando eso. Me van a hacer callar. Salvo que hay un error en la construcción de la causa. ¿Salvo? Que hay un error en la construcción de la causa. A mí me pasó un accidente, tuve juicio. El primero que estuvo detenido por un accidente de tránsito en la provincia de Río. Y la causa, como yo había hecho el acta, hice el plano, estaba volcado a que no había circunstancias que daban que hubo un error
de parte de quien manejaba la camioneta antes del accidente por el mal estado de la calle. Pero no lo hice contar de forma directa en la contactación, digamos, Ajá. de todas las circunstancias del hecho y en el plano. Pero digamos que la otra parte sí intentaba de que no había constancia en el plano, o sea, no estaba dibujado, Bien. pero sí en un acta. Porque a mí no me corresponde el plano si yo estoy haciendo una ilustración, digamos, en forma ilustrativa. No, es un croquis ilustrativo y no de alguien pericial que hace un croquis, porque no lo tiene la policía del registro. Bien. ¿Entiendes? Pero sí en el acta, como funcionario público, se tienen que dar a conocer todas las circunstancias. Si a mí quisieron atacar la causa por ahí, que no se dio constancia en el plano de que había bache, yo sí había puesto que mal estado la calle, etc. Bueno, ahí tenemos, gracias, una forma de mostrar cómo se hace para salvar un posible error. Y eso tiene que ver con la casuística que uno va adquiriendo y se la da únicamente la experiencia. En Santa Fe eso no va a pasar, porque no va a haber más actas. Porque la prueba se constituye en el momento de la audiencia. El acta, como instrumento público, desaparece. No es ni siquiera que no tiene validez. Desaparece. El juicio es 100% oral. En los juicios federales, lo que les va a pasar es que son juicios orales, pero en realidad es un juicio oral mentiroso. En realidad es un juicio escrito, leído. Porque lo que usted escribió en un acta, eso es la prueba, y no la puede modificar con su testimonio en el juicio, porque esto es lo que usted firmó. Y no puede contradecirse. Esta es la prueba, está agregada acá, y se hace la lectura. Los juicios federales son porque se hace lectura, y leen. Entonces, ¿qué tiene de oral? Nada, porque la oralidad se reduce a una lectura de lo que está escrito, y lo que está escrito tiene validez. En el juicio oral propiamente dicho, que ese es el gran desafío que vamos a leer acá, la prueba se constituye en ese momento. Uno va a venir y va a decir, yo estuve ese día y tomé estas medidas y vi esto y vi lo otro, y va a tener que explicar lo que vio en ese momento. Ahora, en algún momento le van a decir, y usted escribió esto, sí, pero no tiene validez lo que usted escribió. Lo que tiene validez es lo que está afirmando en el momento del juicio. Es más, no va a poder ir con la copia del acta, no va a poder leer nada. En el juicio oral está prohibido leer, salvo que sea una cita que... Una ayuda de memoria. Claro, que que le diga, ante una contradicción de un testigo, dice, no, porque yo vi un auto rojo. ¿Usted vio un auto rojo? Sí. ¿Y usted hace 3 meses declaró el sede policial? Sí. ¿Y usted recuerda lo que dijo? Sí, dije que vi un auto rojo. Porque acá yo tengo esto, que no es un acta porque no tiene validez legal, pero que dice que usted dijo que vio un auto verde. ¿Qué vio? ¿Un auto rojo o un auto verde? Y a lo mejor ni siquiera hay una contradicción, pero únicamente le voy a hacer leer. Sí, yo transitaba por la calle y vi cómo pasó velozmente un auto verde. Y ahora me dice que es rojo. Y lo que pasa es que yo al momento del accidente ese desconocía los colores. Después fui y hice un curso y me enseñaron que lo que yo creía que era verde en realidad se llama rojo. Violín en bolsa, yo en ese momento era daltónico y me curé. Pero usted dijo que era verde y debo haber visto verde, pero ahora me acuerdo perfectamente que era rojo. Y esta declaración, ¿qué validez tiene? Ninguna. Distinto del juicio escrito, claro, donde lo que usted declaró está escrito. No, y la mayoría de no las hay causas darle. se pierden por el tecnicismo. Justamente, en el juicio oral puro los tecnicismos desaparecen completamente. No hay expediente, no puede, nada se agrega al expediente. Por ejemplo, a mí me preguntaban, fíjese en foja 13, la fotografía 4, ¿qué medida tomó, por ejemplo? Y así toda el acta que estaba volcada, digamos, en base al plano, era la... Bien. Nosotros tenemos que saber manejarnos en todos estos frentes. El frente de los tecnicismos y de los formalismos es terrible.
terrible. El juicio oral en ese sentido es muchísimo más generoso con la labor de un experto. Porque para tumbar la opinión de un experto hay que demostrar que lo que está diciendo no es cierto. En un juicio escrito, basta con demostrar que hay vicios técnicos en el escrito para decir este escrito es inválido. Esta pericia está mal confeccionada. Está mal dirigida. Mira, acá dice que está dirigida al juzgado de instrucción número 15 y el que estaba actuando en la causa era el 14. Entonces, inválido. Chao. No importa si hizo la mejor investigación de su vida el pobre perito. Le erró en lugar de poner 15, puso 14. Dice, no, está mal agregada el expediente. Nunca tendría que haber estado. Pido que se saque del expediente esta causa porque fue remitida a un juzgado equivocado. No, pero fíjese que es la causa, es de lo que estamos tratando. No me importa. Fue remitida a un juzgado equivocado, remítase a 14. Después veremos si 14 lo manda. Mientras tanto esto no sirve. Bueno, les quiero mostrar un ejemplo que es una anécdota, pero que tiene que ver también con la forma en que, ya lo he hecho casi, en que se debe trabajar. Tiene que ver con vicios, que no necesariamente son propios. En este caso, efectivamente, no lo es. Tengo 400 millones de pesos. A ver acá. Vos le podés poner música a estos espacios. ¿Sí? Sí, por supuesto. Ni siquiera lo voy a mirar en mi caso, ¿sí? Imagínate, así nomás lo subo. Bien. Fíjense, esto trata de tener forma de pericia. Acá describe las características técnicas de un cajero electrónico. A ver, ¿a quién le hace falta describirle qué es un cajero electrónico? Todo el mundo está familiarizado. Sin embargo, es la forma en que yo construyo la pericia para no dejar resquicio, aún describiendo lo que no necesito describir. ¿Por qué? Porque yo soy un testigo experto y parto del presupuesto que todos los que están ahí no saben de qué estoy hablando. Por lo tanto, yo los ilustro hasta el más mínimo tonto y agotador de los detalles. Pero yo lo describo, no quiero que quede ninguna duda. ¿Sí? Describo como... ¿Qué nos decía un viejo profesor de criminalística? Tenemos que explicarle las cosas a un marciano que recién bajó de su plato volador. Y tengo que explicárselo, supongamos que habla nuestro idioma. Entonces, yo le digo, un cajero electrónico. ¿Qué es un cajero electrónico? Tengo que explicárselo como si fuera un marciano que recién bajó de su plato volador. Y al tipo no le tiene que dar ninguna duda. Esa es la visión de con quién habla un perito cuando está exponiendo sus cuestiones. Después ya me meto y empiezo a demostrar que soy un experto. ¿Sí? Yo al principio hablo desde la más absoluta llaneza. En un momento van a decir, pero este tipo es estúpido, ¿qué me está explicando? No necesito un testigo experto para que me explique esto. Después entro y empiezo a explicar, y entonces hablo de lo que es una WAN, hablo de lo que es procesamiento en tiempo real, muestro un esquema de cómo funciona el cajero automático para que el tipo entienda la profundidad técnica del tema que yo estoy tratando. O sea, si a vos te lo expliqué como un niño de 5 años, ¿lo entendiste? Bien, lo entendiste porque yo soy muy bueno explicando, no porque vos seas un genio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de lo que te estoy hablando es de esto. ¿Esto lo entendés? No, la verdad que no entiendo nada. Bien, entonces entendiste. Explico cuáles son las partes que constituyen un cajero electrónico y ahora lo muestro gráficamente. Saco fotos. No, ahora ya te expliqué lo que es un cajero automático. Bueno, ahora mira, esto es un cajero automático. Ya sé que es un cajero automático, no me importa nada.
quiero que veas, porque no quiero que quede duda cuando hablo de cajero automático, de qué es de lo que estoy hablando. Y particularmente en este caso, muestro cómo es la cerradura de un cajero automático y dónde está ubicado un teclado de un cajero automático. ¿Por qué? Porque es de lo que yo voy a hablar. Allá arriba muestro los dispositivos que se utilizaron para el fraude. Esto es un lector de tarjetas. ¿Lo reconocen? Está en la entrada de cualquier ATM. No. Es un poquito más grande. Lo suficientemente más grande como para calzar en el lector de tarjetas de la puerta del ATM. En realidad, ni siquiera es falso, es otro. Porque el tipo lee. Y este es un teclado. ¿Se acuerdan? Ya no hay más teclado. Bueno, en algunos cajeros todavía hay teclado. Idéntico al del cajero automático. Ese es el lector de tarjetas por dentro. Hay toda una serie de dispositivos, el microprocesador, una memoria EEPROM, una memoria electrónicamente programable para almacenar información, la alimentación de la placa, lo cual me muestra de manera fehaciente que no es un lector de tarjetas habitual, porque el lector de tarjetas del cajero se alimenta de la electricidad del cajero. Si este tiene una fuente de alimentación independiente, es porque no es del cajero, por lo tanto, esa es la base de lo fraudulento. Y la placa con el circuito impreso. Fíjense cómo se va mostrando de mayor a menor, y sobre todo esta cuestión, cuando arranca, le da la impresión al oyente, al espectador, de que está viendo algo muy sencillo, muy accesible. Eso lo predispone de manera favorable. Porque lo primero que tenemos que vencer, a ver, cuando viene un perito informático, ¿qué es lo que piensa la gente? Uy, ahora no voy a entender nada. Y ya empieza a ver dónde tiene el celular, empieza a revisar su agenda mentalmente. Entonces, cuando yo le muestro algo que es muy accesible para esa persona, le permito que vaya entrando casi sin darse cuenta en un universo extremadamente complejo. Si yo arranco con esto y le muestro esa imagen, digo, no entiendo nada, y se puso a pensar. Entonces le da microprocesador, una EEPROM, le digo, ve acá hay una memoria electrónicamente programable. Ahora, él ya se fue interesando. Es la misma estructura de este curso. Vamos mostrando cosas sencillas para que uno diga, esto es muy interesante, quiero meterme más adentro, porque entonces es lo que me pide. Quiero más, quiero saber cómo. Ya, el qué me encanta, ahora quiero saber cómo. Es la idea, por eso vamos entrando. Digamos, si el efecto que se produjo fue eso, funcionó bárbaro. Visto en más detalle, ya mostré que ese era el microprocesador. Es importante mostrar herramientas para que quien ve la foto, como decían los griegos, el hombre es la medida de todas las cosas. Yo no sabría qué tamaño tiene eso si no estuviera mostrando herramientas que se nota que es un acercamiento muy grande. Por lo tanto, el que ve esa foto se da cuenta que está viendo algo en detalle que en realidad es pequeño. Y algunos detalles, como para poder explicarlo, y ahí es donde yo como perito me explayo y muestro mi experticia. Y entonces explico que los cables están con cinta scotch, que las baterías están sostenidas por Poxipol del gris, del viejo Poxipol, claro, pero ni siquiera es transparente, del gris. Y que todo lo burdamente armado acá no tiene que confundirlos y darle una imagen que esta gente son improvisadas, porque acá le estoy mostrando la complejidad de su trabajo. Si se pudiera observar un poco mejor, si tuviera que apagar las luces seguramente, podrían ver que todos estos cables están soldados de manera manual. O sea, acá hubo alguien que realmente sabe mucho de electrónica. Ahí se ven las soldaduras manuales. Bueno, esto muestra lo que decíamos, la escasa capacidad que tiene el que está acostumbrado a delinquir de evadir una investigación.
me dejó el modelo de microprocesador impreso. Eso bastaba con que lo raspara un poquito y yo no tenía forma de enterarme qué microprocesador tenía, con lo cual me iba a costar muchísimo determinar de qué forma almacenaba la información. Una vez que yo veo el modelo, lo único que hago es bajarme el manual, leo y entiendo cómo funciona el microprocesador. Ni siquiera se tomó el trabajo. Con eso me hubiera, pero no digo disuadido, pero si la causa hubiera sido una causa poco importante, esto podría haber llevado 2 semanas de trabajo, únicamente determinar el funcionamiento del microprocesador. Y uno no siempre puede dedicarle 2 semanas de trabajo a una causa rutinaria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para saber de qué manera el microprocesador actúa con la placa, y eso me iba a permitir acceder a la memoria del PROM, que era donde yo sabía que estaba almacenada la información. Pero yo tengo que saber cuál es la estructura de la placa. Es como saber que tengo un Pentium 2, eso me va a permitir saber cuál es la estructura del sistema, desde el punto de vista de lo que yo voy a acceder. Porque bueno, eso lo van a ver más adelante, cómo estaba hecho esto. Ahí tengo la memoria del PROM. Estaba pegada con silicona. Ven las soldaduras caseras. O sea, todo esto yo lo hago para demostrar que en realidad esta producción era evidentemente fraudulenta. Nunca un cajero automático podía tener esta estructura. Nuevamente muestro la fuente de alimentación, los detalles de lo casero, y acá está la cuestión. El ¿Cuál es teclado. la causa en sí? Usted está explicando un ejemplo, pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa en sí? Sí, o sea, ¿por qué le llamó a usted y qué es lo que tiene que investigar? Porque usted no me está diciendo qué le pasó al cajero. Bien, lo que estoy mostrando es un lector de tarjeta fraudulento. Estoy demostrando que es fraudulento. Ahora muestro... Lector de tarjeta para la puerta. Para la puerta. El de la puerta. El de la puerta. Ahora muestro un teclado fraudulento. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. Este aparatito lo enviamos a construir al Departamento de Electrónica de la Universidad Nacional de Rosario. Porque no era nuestro campo, éramos todos peritos informáticos. Entonces necesitábamos la interfaz física para poder extraer la información. Nosotros teníamos únicamente la hembra, nos faltaba el macho y nosotros no sabíamos construirlo. Nadie podía pedirme a mí lo yo no soy electrónico. No tengo por qué saberlo. Bueno, le pedimos, fíjense, aparte, ese dedo es mío. Tengo una marquita de la uña blanca. Fíjense el tamaño de ese dispositivo. Hubo que fabricarlo a medida. Ahí está la memoria EEPROM del teclado, la entrada de la terminal, eso nosotros debimos hacer lo posible para extraer. El teclado era así, muy finito, muy finito. Y acá viene, ¿cuál era la metodología? Los tipos se hacían de las tarjetas de crédito y débito, pero no físicamente. Ellos, cuando la gente entraba al cajero, la tarjeta pasaba por el lector del cajero y también pasaba por el lector fraudulento. Con lo cual la puerta se abría. Porque el lector de la puerta efectivamente podía leer la tarjeta y el número quedaba guardado en la memoria del dispositivo fraudulento. Cuando entraban al cajero, ponían su tarjeta en el cajero y colocaban el PIN en el teclado, que era idéntico al teclado del cajero y que estaba posicionado encima del teclado del cajero. Con lo cual la persona podía operar tranquilamente. Ponía la cifra que quería extraer de dinero, se iba a traer dinero, No le trababa la tarjeta. sacaba su tarjeta y se iba. Esta gente se quedaba con el número de PIN en el teclado y el número de tarjeta en la puerta. Guardaban en la memoria del PROM registros de fecha y hora. Después relacionaban los datos de la tarjeta con los datos a través del horario y lo único que hacían era o hacer home banking o duplicar tarjetas. Cualquiera de las dos metodologías era válida. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando nosotros empezamos a ver, la información estaba guardada en formato hexadecimal. Lo único que teníamos era
un montón de valores hexadecimales, no sabíamos dónde empezaba y dónde terminaba. Encima, y esto tiene que ver justamente con los vicios de la investigación, toda esta investigación se llevó adelante por una investigación policial rutinaria, común y corriente, de la tradicional. A nosotros nos llegan los dispositivos secuestrados en el momento en que los secuestran, rápidamente. En algún momento la gente empieza a denunciar que le empieza a faltar plata de las cuentas y nadie sabía por qué ni cómo, porque toda la gente que decía que le faltaba plata de las cuentas tenían la tarjeta en su poder. En ningún momento habían denunciado ninguna operatoria extraña con los cajeros automáticos. Cuando empiezan a investigar esas denuncias, surge un dato donde alguien le dice: lo que pasa es que hay en Rosario operando una banda que pone cosas en los cajeros automáticos para sacarle el número de tarjeta de crédito a la gente. Vienen de Mar del Plata. Se ponen en contacto con la gente de Mar del Plata, le confirman que efectivamente en Mar del Plata había una banda que hacía esto, y les dicen: actúan de este modo. Entonces empiezan a desarrollar toda una actividad policial de la típica, de sentarse en el auto a tomar mate, horas y horas y horas y horas en... ¿Cuántos cajeros automáticos habrá en Rosario? 1000. Bueno, empezar a buscar cuáles eran los que tenían más movimiento, donde había más movimiento de dinero, donde había gente que tenía, a ver, en un barrio, la gente que va a estar ahí seguramente tiene menos movimiento de dinero que en una sucursal céntrica. Entonces empezaron así y en un momento los vieron a estos tipos colocando los dispositivos. Hábilmente, ¿qué hicieron? Nada. Los esperaron. ¿Por qué? Porque si yo extraigo los dispositivos antes de que capturen la información, ¿dónde está el delito? ¿Cuál era el delito que cometían? ¿Poner lectores? ¿Y cuál era el bien jurídico protegido que esta gente atacaba? Ninguno. Entonces tenían que esperar que operaran para poder tener la prueba. En ese sentido, excelente. Los tipos vuelven después de X cantidad de horas, extraen los dispositivos y ahí los agarran. Los interrogan, ellos dicen que en realidad ellos cobraban para ponerlo y sacarlo, no tienen ni idea ni quién se lo daba ni para qué servía, absolutamente nada, nada de nada. Esto sucedió un viernes a la noche. Este material estuvo secuestrado todo el fin de semana y se nos remitió a nosotros el lunes a primera hora, como había ordenado el juez. ¿Qué hace uno cuando tiene un teclado? Aprieta botón. Entonces el tipo tiene en el teclado. Al final, ¿qué hacía? Mira como del cajero automático. Cuando empezamos a bajar la información, nos encontramos con una chorrera de datos que no tenía ninguna lógica en el teclado. En el lector de tarjetas era bastante lógico que había cadenas numéricas y pudimos más o menos cortarla porque sabíamos que era lo que buscábamos. Entonces podíamos cortar un número de tarjeta y después vimos que había una secuencia que podíamos reducirla. A ver, eran números nunca mayores de 12 y después nunca mayores de 60. No hay que ser un genio para darse cuenta que uno era hora y que el otro era minuto. Entonces a partir de ahí empezamos a contar. Ahora, no hace falta ser un genio, son horas y horas y horas de empezar a ver cifras hexadecimales. Y en el teclado no encontramos nada. ¿Para qué guardar estos números si en el teclado no tienen nada? Allá, pasado el tercio de información al teclado, empezamos a encontrar una estructura coincidente. Si estos tipos hubieran seguido apretando botones, y entonces a partir de ahí empezamos a ver las coincidencias, tarjeta PIN, tarjeta PIN, tarjeta PIN, tarjeta PIN, tarjeta PIN. En realidad era tarjeta PIN y valores de extracción, que empezamos a ver. ¿Por qué? Porque después ya empezamos a comunicarnos con los clientes y empezamos a pedirle que verifiquen su estado de cuenta. Entonces le decíamos, el día tal, a esta hora, ¿usted hizo una extracción de tanto dinero? Sí, perfecto. Entonces está, con 4 o 5 que uno llame, ya está. Ahora, fíjense cómo podría haber naufragado una investigación absolutamente exitosa simplemente porque el tipo
no guardó la cadena de custodia. Porque si eso hubiera sido metido en una bolsa y guardado como correspondía, nunca hubiera pasado eso. A lo sumo se podría haber apretado algún botón por refrescamiento, pero no porque estuvieron jugando con el teclado durante horas por la cantidad de información que borraron. Entonces, en el momento en que yo voy a mostrar la prueba, y esto también tiene que ver, obviamente que nunca voy a decir esto, porque me invalidan la prueba. Entonces, ¿qué voy a mostrar yo como prueba? Las coincidencias. Encontramos 700 tarjetas y de esas 700 tarjetas, 420 tenían números de PIN y cifras coincidentes con extracciones. Y las otras no pudimos encontrar coincidencia. ¿Suficiente? A ver, ¿quién me va a preguntar? ¿Un abogado? ¿Qué puede estar imaginando ese abogado? Ni idea. Yo le digo, encontramos coincidencia en 420, en 280 no encontramos coincidencia. Con 420 le alcanza para condenar a otro tipo, con una le alcanza. Demuestra cuál era la operatoria. Si otro perito, la contraparte, Sí. hubiese dicho, no, hasta acá hay coincidencia, pero a partir de acá el patrón se rompe, sí que yo considero que... Demuéstreme cuál es la razón. Yo qué sé si el dispositivo funcionó mal. Yo qué sé si entró un tipo al cajero automático y se quedó jugando durante horas. ¿Trajo usted la filmación? Claro. A ver, en el juicio oral la prueba se constituye en el momento. Si el abogado quiere construir bien su caso, primero me tiene que demostrar que la cadena de custodia no se cumplió. Y si no está seguro, bueno, tráigame todas las filmaciones del día ese, de modo que me demuestre que no hubo un tipo que estuvo jugando con el teclado durante horas dentro del cajero. Pero esto es absolutamente prontuarial. No me miré porque no me gusta. Ah, perfecto, yo tengo que hacer como... Tiene que hacer cuenta que es otro piso. No, pero yo digo, en este caso, al apretar el teclado hubiese quedado registrada la hora. Ah, pero no el día. El día quedaba en la forma. Claro, no, pero obviamente... No, porque si no, yo te llevo a que vos tenés datos desde el momento, después de que secuestraste el dispositivo. Pero eso ni hablar. ¿Eso no te tira abajo la prueba? Si yo lo muestro, sí. Ah. A ver, esa también... No, está bien, está bien. Claro, esa es la función del perito. ¿Qué es lo que yo voy a mostrar? Lo que voy a mostrar es lo que abona mi teoría. No, esa parte está clarísima. Claro, porque nuevamente, y esto por favor no tiene que ver con una falta de ética, tiene que ver con cuál es nuestra labor. Nuestra labor como peritos es defender nuestra posición. Y tengo que defenderla como de lugar. Ahora, si yo sé que lo que estoy demostrando es valedero, ¿con qué necesidad voy a agregar elementos que no conducen al esclarecimiento de la causa, sino que simplemente la invalidan? No, está claro que vos no lo hacés, pero si del otro lado ponen un perito que se da cuenta de esta situación... Me lo tiene que demostrar. Ahí voy. No, claro, pero me lo tiene que no lo va a demostrar. decir. No, ¿Qué voy a hacer yo? A ver, ahora me pongo como perito de la defensa, ¿sí? Lo primero que pido es, necesito las pruebas, o sea, su labor pericial, porque yo lo voy a hacer analizar por mi perito. Entonces, hay que ver también, y acá tiene que ver, una cosa es la experticia técnica y otra es la capacidad investigativa. Porque yo se lo puedo dar a un ingeniero y el ingeniero va a ver un montón de valores absolutamente inconexos y después va a encontrar todas las mismas relaciones que establecí yo. Y el tipo, si es bicho, va a decir, ¿y por qué acá hay todos estos valores que no coinciden? Y si no, va a decir, como decimos todos los informáticos, no, acá hay un montón de valores que no coinciden. Y después Yo sí. le iba a preguntar, o sea, el otro perito de la contraparte, ¿puede pedir las pruebas para analizarlas, digamos? O... Según el ordenamiento jurídico, acá en la provincia de Santa Fe, todo movimiento de la Fiscalía tiene que ser informado a la defensa. En el nuevo sistema, ¿no? Estamos hablando ya del sistema penal que se va a implantar acá en la provincia. De todos modos, la causa no se cae. A lo sumo habrá un sumario para los policías. Bueno, esa también es la otra cuestión, justamente. Todo lo que tienen que informar, ¿Hasta qué punto me invalida la prueba? Claro.
¿Hasta qué punto me invalida la Claro, prueba? yo mi planteo era, en este caso vamos a suponer que aparece la contraparte y realmente demuestra de que después de que se capturó el dispositivo alguien lo utilizó. Bien. Entonces te dice, esto no pasa, no, Hay no valida. distintos criterios de lo que se denomina prueba ilícita. Digamos, el paradigma básico de la prueba ilícita es la teoría del árbol venenoso. ¿Sí? Sí. Cualquier cosa que surja mal hecha va a dar como resultado algo inválido. Pero hay algunas excepciones que se al menos la marca la jurisprudencia americana, que es más o menos en quien se basan todos. Uno de los casos que se toma en cuenta es, por ejemplo, en un caso que entraron a una casa sin orden de allanamiento, la registraron y encontraron droga. Mientras estaban en ese procedimiento, llega la orden de allanamiento y siguieron encontrando droga. Entonces, ¿cuál fue la determinación que se tomó? Se declaró como inválido todo lo que encontraron antes de la llegada de la orden de allanamiento. A partir de la llegada, todo lo que se tomó a partir de ahí es válido. Está bien que ahí juega la viveza de los dos lados, ¿no? Pero ahí hay jurisprudencia, hay tres casos. Ahora, en el caso de haber, por ejemplo, una filtración informativa hacia el abogado de la defensa, el perito que hace la acusación, el perito de la fiscalía, presenta el caso, no dice que hubo gente jugando con el teclado. Sí. Pero el otro abogado tiene, por una filtración informativa, que, sí, mira, los muchachos estuvieron jugando con el teclado. Es que yo me enteré que estaban jugando con el teclado porque llamé y dije, ¿estuvieron jugando con el teclado? Porque uno conoce el paño. Está bien. Ahora, ¿eso queda solamente en un entredicho o tiene algún tipo de valor que el abogado de la defensa? Seguramente lo que dice el compañero es absolutamente cierto. O sea, empezaremos a dirimir las responsabilidades administrativas de los que hicieron eso. Ahora, ¿hasta qué punto me invalida la prueba? Ahí es donde empieza la hora, la extracción. Claro, ahí es donde empieza a jugar lo jurídico. Claro. Si yo logro y digo, bueno, está bien, anúlenme las 280 tarjetas de crédito que fueron vulneradas en la cadena de custodia. Ahora, todas las otras no hay forma de que yo las haya agregado. Tengo 480 muestras que efectivamente esta era la operatoria. ¿Lo toman o no lo toman? El problema, yo lo tiro para arriba, y la justicia lo agarra y ellos deciden. Diferente sería un accidente de tránsito por causa de alcoholemia y que no le lleva tiempo una extracción de sangre. Claro, que le saquen sangre a un policía en la comisaría y lo pongan en la causa, ya obviamente que... Ahora... Ahí sí se cae la causa porque es el elemento fundamental. Claro, qué sé yo, pero si yo le tomo una muestra de orina a un tipo, voy caminando, se me cae el trapo al piso y alcanzo a juntar algo del piso y lo llevo y lo pongo ahí, y qué sé yo si me invalida o no la prueba. A lo mejor viene un bioquímico y dice, no, mire, con esto que juntaron yo puedo discernir si esto es basura o si esto es realmente contenido de la orina. Yo le puedo decir, sí, efectivamente esta orina está sucia, pero el contenido de alcohol no me lo invalida. Qué sé yo. A ver, eso es lo que hablábamos el primer día. Nosotros tenemos un pensamiento que tiene que ver con el método científico y estamos acostumbrados a las verdades absolutas. Cuando esto entra en el mundo jurídico, te lo desarman todo. Ahí entra a jugar el depende. Todo depende. ¿Y pero qué? A ver, por eso hay jurisprudencia. Porque en una oportunidad pasó esto y me agarro en la jurisprudencia cuando me conviene, pero seguramente va a haber jurisprudencia en contrario y la otra parte me va a traer la jurisprudencia en contrario. ¿Y quién gana? Y gana el que demuestre mejor lo suyo. El que sea más convincente. El que sea más convincente. Y el testigo experto es determinante en cuanto a eso. Fíjense el cablecito que se usaba para extraer la información del lector de tarjetas. Eso del teclado y nada. Bueno, el robo de identidad nosotros ya hablamos. Este es un caso de robo de identidad, ¿sí?
en el cual nosotros podemos llegar a saber si alguien estuvo cometiendo esto. Bueno, vamos a ir contestando preguntas en los minutos que quedan. Acá sabemos que nos quedan algunas preguntas por responder. ¿Alguien más tiene preguntas para hacer de lo anterior? Sí, formato RAW. Formato RAW. Formato RAW. Yo tengo una reflex digital. Sí. Entonces, a partir del video, la programé en el formato RAW. Bien. Hice algunas fotos. Bien. Con toda esa secuencia de fotos en un pendrive, como si fuera de interés. Ahora, cuando aparece, no lo puedo. En mi computadora no puedo ver la imagen. No. Precisamente porque no es un archivo de imagen. Justamente. Ahora, en mi computadora no tuve la posibilidad de traducirlo a un formato que me permita ver la imagen. Bien, necesito un Porque software la idea- que pueda leer formato RAW. Y ese software, Por ejemplo, Photoshop. Photoshop. Photoshop es capaz de leer formato RAW, pero recuerden, no es que me va a variar el formato de la imagen, me va a capturar el formato, el RAW crudo, me va a permitir trabajarlo y cuando yo lo vaya a guardar voy a tener que guardarlo como BMP, como TIFF, claro, como claro, JPG claro. y el RAW queda Está bien. absolutamente intacto. La idea de hacer esas fotos en formato RAW para traerlo era para ver de qué manera nosotros podíamos, desde una computadora, leer los metadatos de esa imagen RAW, de esa foto RAW. En realidad los metadatos yo los voy a leer cuando transforme ese archivo RAW, dejemos de hablar de imagen RAW, ese archivo RAW en una imagen. Ahora, cuando Porque el archivo- EXIF yo se lo voy a aplicar a la imagen. Ahí está, ahí está. Bueno, y ahí viene la otra pregunta, ¿cómo se aplica el EXIF? Y el EXIF es un programita que lo vamos a hacer cuando hagamos práctica, que lo único que hago es decirle, abrí este archivo, Con abre este la programa. imagen, claro, es un programa, es un O sea, se software. abre el programa y desde el programa se pide la apertura. Abro la imagen y le digo, bueno, mostrame la información y muestra lo que había mostrado yo en la presentación del primer día cuando hablamos de metadatos. Es un software muy sencillo, hay infinidad de software que permite hacer lectura EXIF. Se baja el software gratuito, el software demo, o sea, uno pone el lector EXIF y se baja lo que sea. O sea, no necesariamente tiene que comprar y no tiene que entrar a lugares hackers, porque esa es la otra cuestión. Cuando uno empieza a investigar el trabajo de los hackers, ¿dónde se entera? Entra a sitios hackers. O sea, y ahí está el anzuelo esperando. Y obviamente porque, digamos, cuando uno entra en un submundo, obviamente que entra en eso. Es como si yo digo, bueno, tengo ganas de hablar con algún traficante de droga. ¿Y qué hago? Y bueno, voy a un búnker y le hablo por el agujerito y le digo, mira, me gustaría hacerte unas preguntas porque quiero saber cómo es el tema de la venta de drogas. Y el tipo te dice, sí, vení, pasá, que yo te explico. Son lugares donde uno tiene que saber cómo manejarse. Presentarse ante un lugar hacker como un investigador curioso de cómo funcionan sus actividades, justamente es ir y decirle a un vendedor de droga, mira, yo soy un investigador y estoy tratando de saber más cómo ustedes trafican droga. No, o sea, la única forma es Que te conviertas en un traficante de droga y parecer un traficante de droga y hablar como un traficante de droga y establecer un contacto de igual a igual y no hacerle preguntas directas. ¿En la Deep Web lo puede hacer? ¿Entrar? ¿Cómo? La Deep Web es todo un tema que yo este año estuve muy tentado a incluirlo en el curso, pero temo que se pierda un poco la idea justamente de esto. La Deep Web, la web profunda, es un espacio de Internet que no está al alcance de todo el mundo. Digamos. De por sí, para poder entrar a la Deep Web necesito instalar aplicaciones que me permitan tener acceso a esa parte de la web. Y lo que se van a encontrar ahí, eso es realmente el bajo mundo de la informática, de la Internet. Ahí se van a encontrar que uno puede contratar sicarios, que puede vender órganos, que ahí va a encontrar pornografía infantil, como se encuentra, qué sé yo,
jueguitos en la internet conocida. O sea, es un mundo absolutamente delictivo. Así. También se van a encontrar con información muy interesante, porque del mismo modo que es un sitio delictivo, se van a encontrar con organizaciones terroristas. O sea, es un lugar interesante la Deep Web. Pero ahí uno se está metiendo en serio. O sea, un sitio hacker, primero, los hackers no son mala gente, son gente muy despectiva respecto de los que no saben nada. Entonces, no te quieras juntar con nosotros si sos un newbie, si sos un nuevito, porque todavía te falta mucho para venir a juntarte con nosotros. Entonces, lo más probable es que te hagan pasar un mal rato, pero no mucho más que eso. Ahora, la Deep Web es un sitio, es en serio. O sea, ahí realmente, o sea, cuando uno entra en contacto con un sicario, es un tipo que cobra por matar gente. Y hace de eso su modo de vida. O si uno entra, no es un sitio erótico o pornográfico, o sea, estamos hablando de bandas de tráfico de pornografía infantil, o sea, de gente que secuestra chicos, o sea, estamos hablando de delincuencia en serio, de verdad. Alguien podría decir, pero si todo en internet puede ser rastreado, ¿por qué nadie se encarga de esto? Por la misma razón por la que es fácil saber dónde se vende droga y sin embargo se sigue vendiendo droga. ¿A quién le interesa? ¿Qué tantos esfuerzos se puede destinar a eso? ¿Quién se hace cargo por otra parte de esto? Porque, bueno, acá es fácil, si venden droga en Rosario le corresponde a la policía de Rosario. Ahora, si yo agarro una red de pornografía infantil de Kazajstán, ¿qué le voy a pedir al gobierno kazajo que se encargue? ¿Que voy a ir yo a hacer un allanamiento a Kazajstán? Ni siquiera sé si me interesaría viajar a Kazajstán, debe tener algunos lugares lindos, me imagino, como todo el mundo, pero seguramente no iría. A título informativo, está bueno. Yo les recomiendo que si no se consideran expertos, es un lugar como para buscar información, pero no para meterse. Es como demasiado real para el contenido de este curso. Es como demasiado real la línea. El término sería cracker más que hacker, porque la diferencia técnica sería el cracker es el que causa hoy en día daño. El hacker históricamente es la persona que buscaba información para ser exitosa, en el sentido de decir, bueno, yo desde el punto de vista técnico, entrar a tal banco, tal lugar, y cracker sí hoy en día sería la persona que daña o genera. Claro, lo que pasa, eso es cierto, por eso yo siempre hago hincapié en que el hacker no es una mala persona. O sea, el hacker es un tipo extremadamente experto y que es capaz es como si el tipo supiera abrir puertas de casa y te abre la puerta de tu casa y te la deja abierta para que vos te des cuenta que te abrió una puerta, pero no te entra a robar. Crackers son realmente muy escasos, porque un cracker debe ser un hacker con ánimo de daño o de lucro, pero debe ser un hacker, con el concepto de hacker como un tipo que sabe muchísimo. Y no ha habido muchos hackers devenidos en crackers. Por lo general lo que llamamos crackers son delincuentes simples que aprenden un poquito de informática y lo usan para hacer algún tipo de actividad ilícita. Pero difícilmente tengamos... Acá hace unos años vinieron a detener a un español, no sé si alguno de ustedes, lo tuvieron en la ciudad de Casilda, que había sido un gordo que había robado como 100.000 tarjetas de crédito de unos bancos en España, y cuando se dio cuenta los vendió, porque el tipo sabía mucho realmente. ¿Y a dónde se fue a esconder? A la Argentina. ¿De qué parte de la Argentina? A la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, ¿a dónde? A Casilda, que es una localidad que tendrá 30.000, 40.000 habitantes, Casilda. Por lo tanto, en cuanto bajó del micro ya sabían que no era de ahí. No, eso ni hablar, pero era un gallego que se había venido acá. ¿Qué le pasó? No aguantó y empezó a hacer actividades desde Casilda. Y los gallegos lo detectaron y lo vinieron a buscar.
Un dato muy revelador de cómo funciona esto. Vino gente de Interpol España a detenerlo y no dio cuenta Interpol Argentina y menos todavía la policía de Santa Fe. ¿Por qué será? Y lo agarraron y el procedimiento fue exitoso y se lo llevaron. Lo cual generó un conflicto, ¿no? Pero a nivel Interpol y qué sé yo. Pero los gallegos se lo querían llevar y efectivamente se lo llevaron. Tipo Adolf Eichmann. O sea, si la Mossad hubiera dicho en Argentina que estaban buscándolo a Eichmann, yo no sé si lo hubieran encontrado. Pero, digamos, casos de ese tipo son realmente muy, muy pocos. Y porque se han tratado con empresas de seguridad de las grandes empresas. Yo les conté el caso de Julio Ardita, ¿no? El único hacker argentino de toda la historia. La Argentina, como hijo directo, tiene un hacker. Todos dicen, yo soy hacker, yo soy hacker. Hacker, hubo uno, como la madre. Hacker, hay uno solo, y se llama Julio Ardita. Yo tuve el privilegio, ¿viste esas casualidades que te dan en la vida? Que nos invitó la Policía Federal a un seminario sobre delitos informáticos en el que habían invitado a la gente del FBI que lo vino a detener a Julio Ardita. El tipo había hackeado los servidores de Telecom y se había adjudicado líneas telefónicas para él, que en definitiva fue el único delito que le pudieron demostrar en Argentina. Una pequeña estafa contra Telecom. Y a partir de esas líneas que él mismo se asignaba, con lo cual era muy difícil de rastrear, porque él no era el sistema, cuando le preguntaban al sistema quién le había asignado esa línea, no sabemos, porque él se asignaba las líneas telefónicas. Se llegó a conectar a la Administración Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, a la SNA, y entró. Y los tipos se dieron cuenta y lo entraron a rastrear y no lo podían encontrar. 3 meses estuvieron investigando, tratando de ver. Cuando por fin lo encuentran, esto contado por el mismo agente Taylor, cuando por fin lo encuentran, detectan la dirección IP originaria del ingreso, les salta que era de Argentina. ¿Y qué fue lo que dijeron los tipos del FBI? Perro, está enmascarando la IP. Nunca puede ser un argentino. Y eso les demoró más la investigación, porque cada vez que encontraban una IP les saltaba que era Argentina. Y en un momento, un investigador dijo, ¿y si era argentino? No. Y bueno, como dice Agatha Christie, cuando descartás todo lo imposible, lo que te queda es lo único posible. Y dijeron, bueno, empecemos a investigar partiendo de la premisa de que tal vez efectivamente sea argentino. Y era argentino, y vinieron y lo buscaron, lo detuvieron y se lo llevaron. Hoy día, Julio Ardita, esto fue en mediados de los 90, hoy día Julio Ardita es dueño de una de las empresas de seguridad informática más grandes de toda Latinoamérica. O sea, el tipo da conferencias, todo. Hay hasta documentales del tipo. Sí, pero acá en Argentina o sea, es como decir, nosotros también tenemos uno, pero tenemos, es como tener un premio Nobel en ciencias básicas. O sea, tenerlo a Jusa y decir, a ver, Latinoamérica, ¿quién de ustedes tiene un premio Nobel en ciencias básicas? Ningún país de Latinoamérica. A ver, ¿quién tiene un hacker? Ninguno, nosotros tenemos. ¿Quién entró al Pentágono? Bueno, nosotros tenemos un tipo que entró al Pentágono. Seguramente colaborará con el FBI porque el tipo lo soltaron, creo que pagó una multa de $5.000, una cosa así, por las estafas que había cometido para poder acceder. Pero en general, digamos, enfrentarse a un hacker es arrancar con la batalla perdida. O sea, que era un poco con lo que empezamos, terminó siendo circular la cuestión. Hacer un curso de capacitación en pericias informáticas pretendiendo que esto lo forme para ser hackers, no, porque para ser un hacker no solamente hay que saber mucho, sino que hay que dedicarle la vida a eso y además hay que ser brillante. Pero no era el destino de
Porque se planteaba al principio. No, eso yo lo quería aclarar. El conocimiento básico. No, eso yo lo quería aclarar por la temática que fue tomando el grupo en algún momento. Entonces, digamos, tuve el temor de que se desvirtuara pensando que venimos acá a aprender cómo se hacen las triquiñuelas en informática. Y no, venimos acá a aprender metodología de investigación y para llevar adelante una causa en contra de quienes son capaces de hacer esto. Les aseguro que si yo tuviera los conocimientos suficientes como para enseñarle a alguien a ser un hacker, lo haría. Pero no, porque le destino demasiado tiempo a la otra parte. Un hacker es un tipo que vive conectado a la computadora. Sí, definitivamente, vive conectado a la computadora. Yo tengo 3 hijos, trabajo, tengo un montón de cosas. Pero, digamos, es interesante. Bien, respondemos preguntas. No, con lo que he hecho la fotografía. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Sergio tenía una duda respecto, y que también se planteó en el grupo, respecto de la recuperación de información en pendrives dañados. Y recomendamos software para la recuperación de información y demás. Bien, acá caemos, no, ni te gastes únicamente a título ilustrativo, este es el que está. No, bueno, ¿por qué? Y acá volvemos a lo más básico de la informática, la distinción entre hardware y software. A ver, si nosotros vamos a utilizar software para la recuperación de información, partimos del presupuesto que el problema no es físico. Cuando un dispositivo está físicamente dañado, el problema no es informático, es electrónico. Lo primero que hay que tratar de solucionar es eso. Si hablamos de un pendrive, cuando hablamos de memorias en estado sólido, cuando hablamos de EEPROM, que es en definitiva un pendrive, estamos hablando de plaquitas de silicio extremadamente débiles, o sea, es un cristal, así, lisa y llanamente, y que nosotros manejamos, llevamos, traemos, subimos, bajamos en local, lo levantamos, lo ponemos, lo cual es un verdadero milagro. O sea, los tipos que lo diseñaron sabían muy bien lo que hacían, porque los tratamos muy mal a nuestros pendrives, con la certeza de que como no hay ninguna parte mecánica, como no hay ningún engranaje, no hay nada que se rompa. No es raro que se rompa, sino lo raro es que no se rompan más. Justamente. Y esto tiene que ver con la estructura de cómo funciona. A ver, ¿qué es un microprocesador? Un microprocesador es un pedazo de silicio donde adentro se ha modificado el estado eléctrico de este material para hacer pequeños conductos. No hay cables adentro. ¿Sí? Lo único que se hace es modificar la densidad para cambiarle la resistencia eléctrica y poder generar derivaciones. En definitiva, lo único que hace es construir un circuito dentro de un pedazo de cristal. O sea, es silicio, es arena. No exactamente, pero se entiende con la idea, es mucho más parecido a vidrio que a otra cosa. Con lo cual, cualquier daño que se produzca en esta estructura, obviamente que me va a dificultar el acceso. Ahora, por más que sea así, no deja de responder a esta estructura al momento de formatearlo. ¿Sí? Cuando yo formateo un pendrive, lo que hago es darle, desde el punto de vista, esto es físico, porque es hardware. Esto es lógico, porque es software. Entonces, en el momento en que yo formateo este dispositivo, lo que hago es decirle, esto, usarlo para guardar información acá. Y hay sectores de esto que son particularmente importantes. A ver, si a mí se me rompe esto, me importa un cuerno, pierdo información. Digo, si se rompe físicamente, digamos, si se me rompe este pedacito y yo pierdo desde el punto de vista lógico esta información, no me afecta demasiado. Ahora, si se me rompe esto,
y justo me afecta la pista 0, sector 0, para hablar de un sistema FAT, donde yo tengo almacenadas las tablas de archivos, nunca más va a poder volver a guardar información en este dispositivo. Y por lo tanto, todo lo que yo intente leer, parto del presupuesto que no tengo forma de accederlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar un software que me permita hacer un recorrido secuencial por toda la superficie, recuperando pedazos sueltos de bits que después pueden ser en mayor o menor medida reconstruidos. Ahora, si el daño físico es tan importante o tan específico como para invalidar el funcionamiento del dispositivo, ahí estoy liquidado. O sea, si a mí en un disco rígido es como un viejo tocadisco del Wacom, es un disco que gira y un brazo con una púa, nada más que en lugar de leer los cambios de altura y que pegue en un material piezoeléctrico y genere, lo que hace es leer campos magnéticos o generarlos, ¿sí? Ahora, si a mí se me rompe el motor que mueve este brazo, se me rompe el motor que mueve este plato, extraigo el plato, lo pongo en otro lado, es una fortuna, hay muy poca gente que lo hace, pero puedo hacerlo y vuelvo a leer la información. Ahora, si a mí me dañaron el plato, estoy liquidado. A nivel de hardware, o sea, ¿qué software de recorrido secuencial? Los motores funcionan, la púa funciona, el motor, el disco da vueltas, todo, pero el disco de metal está físicamente dañado. Con ruidito y todo, ya está. Por más que yo trate, no tengo forma porque está el dispositivo físicamente imposibilitado de funcionar como un dispositivo de almacenamiento. ¿Qué puedo hacer frente a eso? Lo que todo informático le diría. ¿Dónde está el backup? No tengo backup. 39. No, yo el backup lo tengo. Perfecto, bueno. Pero la cuestión es ¿qué hago con este dispositivo? La pregunta era, en el caso práctico de una investigación donde hay... Claro, ¿qué es lo que hago con eso? Claro. El dispositivo es absolutamente irrecuperable. ¿Qué puedo hacer? Y con esto termino, así ya los dejo que vayan a descansar un ratito. Oh. Si lo tengo acá, estoy buscando. Yo entro al sitio Hacker. En algún lado debe estar, en algún lado debe estar. Bueno, le prometo buscarlo, lo voy a buscar ahora durante el intervalo. Tengo el paper que se generó a partir de la recuperación del disco rígido del jefe de la FARC. ¿Sí? Lo primero que hicieron fue intentar destruir. En realidad ahí hay también una discusión. No se sabe si los mismos de la FARC intentaron destruir la notebook con toda la información que tenía él, o si estos animales que entraron a sangre y fuego lo volaron en pedazos y lo que encontraron fue eso. La cuestión que la investigación que se hizo sobre ese disco rígido en particular lo sometieron a un análisis del dispositivo con un microscopio electrónico que analizó porción por porción los campos magnéticos de cada parte del dispositivo. Hace tiempo yo. A mí no me preocupa tanto el tiempo, sino la plata que sale de eso. Porque un microscopio electrónico hay gente haciendo cola para usarlo durante años. Porque todos quieren poder ver, porque no es que hay. Nosotros tenemos acá en el Instituto Balseiro.
y la gente del departamento, porque el Instituto Balseiro desarrolló un departamento de, no sé si le llaman de criminalístico, de investigaciones criminales o algo. Y entonces esos tipos son capaces de hacer este trabajo. En Latinoamérica son los únicos que pueden hacer este tipo de lectura. Obviamente, la plata que debe salir eso, no sé cuánto tiempo, pero evidentemente debe tener que ver con la dedicación que uno le ponga. Pongo 50 tipos a laburar que estén permanentemente, como decía un viejo profesor, todo es plata o tiempo, ustedes eligen. Pero digamos, ¿a qué dispositivo lo voy a aplicar eso? ¿Al pendrive donde tengo la foto de mis vacaciones? Me imagino yo entrando al Balseiro diciéndole, tienen un valor afectivo muy importante para mí. ¿Qué se puede? Y en teoría todo se podría, pero en la práctica hay cuestiones que, lo hablábamos en el primer encuentro también. ¿Puedo yo investigar una estafa donde yo le compro a través de eBay a un inglés una cámara fotográfica y el tipo me manda un ladrillo? Claro que puedo hacerlo, puedo hacer rastro de IP, puedo hacer todo. Ahora, ¿qué juez le manda un exhorto a través de Cancillería al Foreign Office británico para que le envíe ese exhorto a un juez británico para que haga toda la tramitación porque a un argentino le vendieron una cámara fotográfica y no se la mandaron? ¿Quién mueve todo ese aparato burocrático? Estamos hablando de cancillerías, de jueces, de cuestiones interjurisdiccionales. ¿Y qué pasó con el disco de la FARC? A ver que lo analizaron con ese. Recuperaron no solamente mucha información, sino información muy determinante. De hecho, después de eso, las FARC se sentaron a negociar porque estaba toda la planificación de lo que iban a hacer sus actividades por un tiempo muy, muy prolongado. O sea, no solamente descabezaron al matar a quien era el cerebro, digamos, de la cuestión, sino que además desbarataron todos los planes. Hoy día la FARC está sentada negociando con el gobierno colombiano y se desmilitarizaron completamente. Lo cual generó otra cuestión, que es que los narcos colombianos se quedaron en gran parte sin plafón armado, porque las FARC tenían así como una cuestión, si bien no eran narcoterroristas, había relación entre los narcos colombianos y la FARC. Al desarmarse la FARC, los narcos se transformaron en prácticamente una banda de delincuentes comunes, cuando antes eran toda una estructura militar. Lo cual debilitó muchísimo al narcotráfico colombiano, lo cual permitió un maratónico ascenso del narcotráfico mexicano. Y hoy día el centro del narcotráfico mundial es México y ya no Colombia. Y como nosotros tenemos más relaciones con México que con Colombia, tenemos mucho más problemas con el narcotráfico nosotros. Recuerda usted el caso de los 3 muchachos que aparecieron con los tiros, esa gente, los asesinatos en el estacionamiento del shopping, y descubrimos que nosotros éramos grandes productores de efedrina. La gente que vive en Nordelta. Sí, la triple frontera, digamos, toda una serie de problemáticas que tienen que ver con que los colombianos tienen otra estructura. Pero, como para ver cómo una investigación informática puede llegar a tener una trascendencia que modifica la forma del mundo. Un disco rígido. Y una buena investigación llevada a cabo, aún luego de un pésimo operativo militar. Hubiera valido mucho más recuperar a toda esa gente y no entrar así bombardear. Pero bueno, son cuestiones. También fue un impacto muy grande el demostrar que militarmente era impacto mediático de propaganda. Indudablemente, o sea, los aplastaron desde el punto de vista militar. Pero bueno, continuamos y cerramos el encuentro de hoy.